Episodio número 3137. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este jueves 5 de junio el juicio previo al advenimiento, avanzando en el marco de esta lección número 10 sobre quienes ha llegado el fin, con el texto a memorizar de 1 de Corintios capítulo 10 versículos 11 y 12. Estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 de Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Y definitivamente hemos estado abordando diversas lecciones durante esta semana. El pasado sábado domingo estuvimos viendo la ira del Cordero. Luego, en la parte del lunes, la evangelización de Noé. En la parte del martes, la historia de Sodoma y Gomorra. Y ayer miércoles estuvimos viendo el juez de toda la tierra. Para hoy, la lección es sin desperdicios, porque estaremos hablando del juicio previo al advenimiento. De hecho, siempre se ha atacado mucho la iglesia adventista y quienes la han atacado no son fuera del adventismo. O sea, estamos hablando personas que fueron adventistas, pero que se radicalizaron, se fueron a grupos, a sectas de alguna manera relacionadas con la iglesia. Estoy hablando, por ejemplo, del movimiento de reforma, que es el que conozco, pero hay otros que también atacan, llamado la verdad presente, otros movimientos, y todos argumentan que la iglesia adventista no habla de profecía, que la iglesia adventista no habla de la verdad presente, que la iglesia adventista no habla del juicio. Y yo diría, ¿y dónde están todas esas personas que hablan mentiras y que se dejan usar del enemigo para atacar al pueblo de Dios? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, pues yo tampoco te condeno, hubiese dicho Jesús, porque definitivamente aquí estamos hablando de temas relevantes, de la verdad presente. Estamos hablando de cosas que son realmente imperdibles, o con la regla de las 4 I, como dice Omar, pero definitivamente ustedes pueden notar que la iglesia adventista del séptimo día corporativa, como ellos le llaman, sí habla de estos temas, sí dice lo que tiene que decir y que definitivamente ese balance, ese equilibrio, necesitamos mantenerlo, no ser monotemáticos como ellos quisieran que seamos, pero tampoco el caer en ese tipo de controversias donde uno solamente habla de profecías y deja en ese sentido lo más importante de la profecía, que es alertar al pueblo acerca de la salvación para que estemos preparados para la segunda venida de Cristo. O sea, qué interesante tiene hablar tanto de la bestia, que yo saque a Cristo, que es el centro del Apocalipsis. Eso no tiene sentido si yo solamente me convierto en un pastor bestial o en un predicador bestial. ¿Y cómo yo le digo bestial? Que solamente habla de la bestia. No estoy haciendo bien, porque la Biblia enseña que Cristo es el centro, que Él es la revelación que se encuentra en Apocalipsis. Y si yo no encuentro a Jesús en el Apocalipsis, entonces estoy leyendo bajo otros lentes
que están falseados, porque lo dice claramente el capítulo 1 y el versículo 1 y 2 de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. De paso, en inglés es revelation. No se dice Apocalipsis, sino revelación. Pero no importa, Apocalipsis, revelación, como usted le llame, lo importante es que usted encuentre a Cristo en medio de ese libro. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, de poder encontrar el balance, el equilibrio y de poder, en este sentido, verte a ti como el centro de las profecías. Ayúdanos, oh Dios, para que nada ni nadie nos quite el privilegio de poder escuchar tu voz. No permitas que por las voces de 2 o 3 personas nuestro mensaje sea dañado, sino que este mensaje que tú nos has dado pueda ser predicado a toda raza, tribu, lengua y pueblo, y que todo el mundo sepa que solamente en ti hay salvación. Especialmente nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El juicio previo al advenimiento. La descripción del juicio se encuentra en Daniel capítulo 7 y esta nos permite ver detrás del velo una oportunidad impresionante de observar cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él. De paso, haciendo un comentario breve, el hecho de que aquí se esté dando detalles acerca del juicio son muy importantes porque la única creencia que es exclusiva y que generalmente la única que la predica, la única iglesia en el mundo es la iglesia adventista, es la doctrina o la creencia del santuario. En base a eso, pudiéramos entonces estar ante un tema que no es común para las otras denominaciones. Estamos hablando dentro de la religión cristiana, la única denominación que predica acerca del santuario con un énfasis marcado en lo que Cristo está haciendo y el juicio preadvenimiento es la iglesia adventista del séptimo día. Y yo lo estoy diciendo muy responsablemente porque soy pastor de la iglesia adventista, porque fui miembro de la iglesia adventista por más de 14 años antes de entrar al ministerio y definitivamente es una realidad. Lo interesante de todo esto es que usted y yo podemos entonces profundizar en este tema y no quedarnos en que ya Cristo murió y ya no ha pasado más nada. O sea, ¿qué está haciendo Cristo? Está allá en el cielo mirando a los pajaritos, mirando a los árboles, qué lindos son. No, Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y cuando Él termine de interceder, vendrá por su pueblo. El que no sabe eso, el que no predica eso, quizá está en ignorancia. Pero tú y yo tenemos este privilegio, por lo tanto, sigamos en este estudio poderoso de las Escrituras. A continuación, se nos invita a leer la descripción del juicio investigador que se ofrece en Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13, 14, 22, 26 y 27. Para responder a la pregunta, ¿cuál es el objetivo principal del juicio? ¿Cuál es el veredicto emitido al final del proceso? ¿Qué nos dice esto acerca del plan de salvación? Bueno, yo dije la pregunta, pero son las preguntas. Son 3 preguntas a las cuales le vamos a dar individual respuesta. Por lo tanto, acompáñame
a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, y luego 13 y 14, luego el 22 y por último el 26 y 27. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse de delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Pero se sentará el juez, y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí está lo que dice Daniel capítulo 7, los versículos 9, 10, 13, 14, 22, 26 y 27. Ahora sí, vamos a ir respondiendo pregunta por pregunta. Primero, ¿cuál es el objetivo principal del juicio? Sobre esta pregunta aquí escribí: quitarle el dominio a los malvados y entregarlo a los santos del Altísimo. Segunda pregunta, ¿cuál es el veredicto emitido al final del proceso? Esta es nuestra respuesta: que el Hijo recibe el reino y toda autoridad en el universo y lo comparte con los santos. Tercera pregunta, ¿qué nos dice esto acerca del plan de salvación? Esto nos dice que el juicio es favorable para los hijos de Dios y que debería aprovecharse la ola actual donde la gente anda de aquí para allá y decirles que es tiempo de buscar nuestro abogado, ya que pronto se convertirá en juez. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que hay tanto que decir que por eso nos resumimos únicamente a esta respuesta. No cabe duda de que la humanidad es juzgada por Dios. Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 14 asegura que Dios traerá toda obra a juicio. Y Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 14 y el versículo 10, Romanos 14, 10, que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Se dan cuenta que es una creencia exclusivamente promovida y predicada por nosotros? Dios no necesita registros para saber quién se salvará o se perderá. Claro que no. Él lo sabe todo. Pero los ángeles que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo, según lo que dice 1 de Pedro 1:12, naturalmente tienen preguntas. Ellos fueron testigos de la rebelión de Satanás. Vieron a un tercio de sus compañeros expulsados del cielo. Y ahora Dios nos trae ante Él. Dios abre los libros y permite que los santos
vean lo que hay en ellos. Entonces, siendo así, no es un asunto necesariamente para que Dios sepa quiénes se van a salvar. No, Dios lo sabe desde antes de haber creado este planeta. Lo que estamos hablando es que estos libros tienen una razón de ser. Están siendo leídos por aquellos que son testigos ante el juicio, y son los ángeles. La historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra, un tipo o prefiguración del juicio, aporta una importante vislumbre acerca de este. Los pecados de Sodoma obviamente fueron investigados, ya que Dios menciona que la maldad de la ciudad era tan notoria que el clamor contra ella era grande. Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigados antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa. Mira qué interesante, yo mismo no lo había notado de esa manera. Abraham es llamado a hacer una especie de juicio investigador o de verificación del juicio investigador antes de que se ejecute precisamente la parte que tiene que ver con la salvación de Lot y posteriormente la destrucción de Sodoma. Lo mismo ha de ocurrir en el tiempo final. Antes de que Cristo venga, tiene que terminarse el juicio investigador para entonces llevarnos con Él, llevarnos a todos los salvados de todas las edades con Cristo al cielo. Pero vamos a tener un proceso en el que vamos a verificar si los registros están tal y como nosotros estamos viendo, porque vamos a ver mucha gente salvada, mucha gente perdida, que creíamos que no se iban a perder o que no se iban a salvar, pero todo eso será descubierto en los libros. Pero luego vendrá la ejecución, obviamente, de la ira divina en contra del pecado, y será destruido todo el pecador impenitente que no quiso arrepentirse, por eso es impenitente. Esa es la única diferencia, porque todos somos pecadores. Pero de esa manera entonces se entiende que lo mismo que pasó con Abraham, que es una miniatura, repetimos, es lo que va a suceder en el tiempo final que estamos, en el que Cristo primero salva a su pueblo y luego estos tienen la oportunidad de verificar. Hay 50 justos, por amor a esos 50 justos, no va a haber ningún justo que sea dejado en la tierra, pero Dios nos dará la oportunidad de ver estos registros. Quien aparece en medio del juicio celestial en Daniel capítulo 7 es Jesús. Se dice como un hijo de hombre. Mateo capítulo 20, versículo 28, de paso, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un concepto, es un testimonio, es un ejemplo de un título divino que Cristo asume en la tierra. Por eso ustedes ven que él dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre esto, el Hijo del Hombre aquello. Es un título divino. La gente cree que Hijo de Hombre es como, un hijo de hombre. No, pero si sabemos que todos somos hijos de los hombres, ¿por qué usar un título tan común? No, es que este título ya había sido utilizado en Daniel capítulo 7, versículo 13, cuando dice que un hijo de hombre vino hasta el anciano de días. Entonces, este hijo de hombre no es un hijo de hombre cualquiera, de un hombre cualquiera. Estamos hablando que el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, es el que es el actor principal aquí, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho a favor de los santos del Altísimo, solamente por él. Solo su perfecta justicia hace que su pueblo salga airoso del juicio. Y gloria a Dios, porque
Si no fuera por Jesús, no tuviéramos razón ni siquiera de estar aquí. Imagina que todos tus secretos estén expuestos ante nuestro santo Dios en ocasión del juicio. ¿Cuál es tu única esperanza en este momento? Se nos invita también a ver el contenido del viernes, pero obviamente es demasiado material para empezar a investigar desde ahora, pero yo le voy a dar un adelanto. Aquí escribí, nuestra única esperanza, sin ver el contenido del viernes, siempre fue, es y será Jesús. Eso es lo que pudiéramos escribir desde ya. Por otra parte, también añadí un comentario aparte. Él es nuestro abogado, mañana será el juez, y nuestras vidas imperfectas necesitan de sus servicios en el santuario celestial, y nunca podemos llegar al punto de decirle a Él, mira, ya no intercedas por mí que no lo necesito. Eso fue solamente en el proceso, mientras estuve purificándome, pero ya llegué a un nivel de santidad que ya yo no te necesito. Mentira del diablo. El que quiera decirle a usted que usted puede llegar a la perfección cristiana y en ese sentido decirle a Dios que ya usted no lo necesita, dígale mentiroso. Yo siempre necesito de un Salvador, aunque Dios, por su gracia y por su amor, me ayude a vivir en santidad, aún así yo no puedo prescindir de un Salvador, que es lo que están haciendo o queriendo hacer mucha gente. Pero qué bueno que tú y yo entendemos muy bien el juicio previo al advenimiento y que definitivamente vamos a seguir profundizando más de la santa palabra de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el juicio previo al advenimiento, o también llamado el juicio investigador, es a favor de los santos, que no se trata de un maltrato, no se trata de que Dios va a venir y va a estar castigando a su pueblo. Mira lo que hizo mal, mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo este. No, se trata de que Cristo intercede en el santuario celestial y nos limpia de todo pecado y de toda maldad, no porque nos hace vivir necesariamente una vida perfecta en la tierra, sino porque en el cielo Él pone perdonado, no porque seamos perfectos, sino porque Él es perfecto, no porque seamos santos, sino porque Él es santo, y de ese modo podemos entonces estar seguros de que el que hoy es nuestro abogado, el que hoy intercede por nosotros, mañana será el que nos dará el veredicto de perdonado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias. De verdad que no tenemos cómo agradecerte, oh Dios, por esta gran obra del juicio previo al advenimiento, por habernos limpiado, rescatado, por habernos sacado, oh Dios, del fango del pecado. No tenemos cómo agradecerte excepto con nuestra propia vida, dándote un poco, devolviéndote un poco de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, oh Dios, para vivir vidas consagradas a ti, pero que cuando lo hagamos, no lo hagamos para creernos más santos o mejores que los demás, sino únicamente para glorificar tu nombre, porque tú nos has lavado con la sangre del Cordero. Y cuando tú limpias, y cuando tú sanas, y cuando tú restauras, lo haces por completo. Ayúdanos, oh Dios, para traer honor y gloria a ti con cualquier cosa que hagamos, pero también entender que siempre vamos a necesitar un Salvador, que nunca te podemos decir, oh Dios, que ya no te necesitamos. Ayúdanos, oh Dios, para servirte, para adorarte, para vivir una vida consagrada a ti, pero que esto no sea para vanagloria, sino para honra y gloria de tu nombre. También permite que podamos predicar esto de una manera balanceada, sin irnos a los extremos,
y que de esa manera también tú puedas utilizarnos con poder para que cientos y miles y millones de personas puedan venir a tus pies. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 10 sobre quienes ha llegado el fin, con el texto a memorizar de 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Y así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, repetimos, vía WhatsApp 484-838-8989. Si también se desean comunicar con su servidor, lo pueden hacer también vía WhatsApp al 484-599-2831. Repetimos, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.